Muy buenas, bienvenidos a la mesa redonda Perspectivas de Inversión que ha organizado esta casa Libertad Digital con la colaboración de Ibercaja. Ya ha pasado un año desde que la trágica pandemia del coronavirus comenzara a arrasar con las finanzas de las economías mundiales. Se registraron recesiones nunca vistas en el periodo de paz y los mercados sufrieron un batacazo sin precedentes y muchos meses de intensa volatilidad. Ahora, a punto de completar el primer semestre de 2021, parece que habría llegado cierta calma a los mercados gracias al fin de las restricciones y al avance del proceso de vacunación. Pero todavía tenemos muchas incógnitas sin resolver. De esta manera, pues de estas incertidumbres, también de las oportunidades de inversión que se nos presentan, vamos a hablar con tres expertos de primer nivel. Comienzo saludando a Raquel Blázquez, jefa de gestión de inversiones de Ibercaja Banca Privada. Bienvenida, Raquel. Buenos días, muchísimas gracias, encantada. Seguimos con Ula Llama. Ula es responsable de ventas para España en BNY Mellon Investment Management. Ula, un placer. Muchísimas gracias. Y el último de este trío de excepciones, Romualdo Trancho, que es director de desarrollo de negocio para España y Portugal en Allianz Global Investors. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Y a partir de ahora se abre la mesa de debate, podéis hablar cuando consideréis, con total libertad, matizar o hacer alguna apreciación que haga el otro compañero de mesa y hasta quitaros la palabra siempre con moderación. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con la pregunta del millón. Me podéis contestar los tres si queréis. ¿Es un buen momento para invertir y por qué? ¿Quién se estrena? Bueno, pues si queréis me lanzo yo y matizáis lo que queráis, ¿no? Nosotros pensamos que siempre es un buen momento para invertir, ¿no? Porque tratar de hacer timing o market timing, pues la verdad que siempre es muy complicado. Por lo tanto, lo importante siempre para el inversor, lo que le aconsejamos o le recomendamos al inversor es tener claro su perfil de inversión, cuáles son sus objetivos, sus necesidades y de ahí plantear con su asesor o con su gestor la estrategia, ¿no? En el momento particular, pues la verdad es que venimos de una caída el año pasado en términos macroeconómicos, en términos de PIB a nivel global, del entorno del casi el 4%, 3,8%, con una caída del PIB mundial el año pasado, y esperamos que este año, o estamos viendo este año, pues un entorno de recuperación económica global, pero sí que es verdad que con cierta fragilidad o con cierta debilidad y con asimetrías, ¿no? Esperamos, desde luego, para este 2021, pues un crecimiento económico a nivel global en el entorno del 6%. La semana pasada mismamente pues salía la OCDE hablando de un crecimiento económico para 2021 del 5,8%, pero sí que vemos diferencias entre áreas geográficas y dentro de áreas geográficas pues entre países. Estamos viendo cómo emergentes pues serán los que van a liderar el crecimiento este año, por encima de un 6%, por encima del 6,5%, estamos esperando un 6,7%, y mercados desarrollados por encima del 5%, un 5,1%. Y dentro de mercados desarrollados pues es donde vemos las divergencias. Estados Unidos liderando el crecimiento económico por encima del 6%, un 6,4%, 6,5% aproximadamente. La OCDE hablaba la semana pasada de un 6,9%, revisándolo al alza tras los anuncios de los últimos estímulos fiscales aprobados, y sin embargo pues el área euro, la eurozona, pues creciendo pues a tasas del 4, 4,4 aproximadamente, y dentro de la eurozona pues también divergencias, ¿no? Por lo tanto, sí que vemos que estamos en un contexto, obviamente, después del año pasado, de recuperación económica global, con debilidades por los ritmos diferentes de vacunación de las diferentes economías, por los diferentes ritmos de apertura también de las diferentes geografías, y con asimetrías. Pero sí que pensamos que esta recuperación está apoyada en la mejora de la confianza empresarial, en la mejora del consumo, del comercio internacional, todo ello apoyado por ese dinamismo que iremos viendo, que estamos viendo, esos avances en las campañas de vacunación y sobre todo en los apoyos de las políticas monetarias y de las políticas de estímulo fiscal que han sido determinantes, ¿no? en la salida o en el
buen desarrollo de esta pandemia. Ese es nuestro escenario, por lo tanto, en este contexto de recuperación, pues pensamos que desde luego siempre, como decía, tenemos que estar invertidos, pero en un contexto de recuperación, pues también. Ahora más que nunca. Ula, ¿tú qué crees? Nosotros también, yo acompaño a Raquel en ese sentimiento. También tenemos una visión constructiva para la economía global de cara a los próximos 12 meses, ¿no? Nuestro escenario central es el de una buena recuperación de la actividad económica, pero no tan fuerte como para que de momento la inflación sea una grave amenaza, ¿no? Somos optimistas. Bueno, los resultados empresariales que hemos visto en este primer trimestre de 2021 han estado por encima de las estimaciones. La política monetaria que comentaba Raquel, las condiciones de liquidez de los bancos centrales son un soporte importante para el mercado, así que bueno, pues cómo se está desarrollando también el programa de vacunación, ¿no? Que es gradual, que no es igual para toda la geografía, pero sí también nos hace ser optimistas viendo cómo las economías se reabren poco a poco, ¿no? Y también se restablece la confianza de los consumidores. Si hablamos de inflación, es verdad que es actualmente la principal preocupación de los mercados, ¿no? Y los mercados se ponen nerviosos con cualquier noticia que puede conllevar un repunte de diferenciales de los bonos de gobierno, ¿no? Pero también es verdad que es inevitable en este contexto que dibujamos todos, ¿no? Que es una recuperación, una reapertura de las economías y sobre todo una inflación que, si la comparamos con la del 2020, que fue muy baja, bueno, pues por el confinamiento, pues evidentemente conlleva un efecto de base, ¿no? También, como decía, sumadas a esas tasas de ahorro positivas, porque pues no ha habido consumo en los meses de confinamiento, pues puede que veamos una inflación pues quizás por encima de lo esperado por un tiempo algo prolongado, ¿no? Y quizás también el rendimiento de los bonos volviendo a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, tampoco nos debemos de olvidar de que siguen existiendo algunas fuerzas más contrarias a la inflación, es decir, deflacionistas, ¿no? Como la deuda, la demografía, la distorsión financiera, incluso bueno, el desempleo todavía no ha recuperado los niveles previos, ¿no? a la pandemia. Entonces, bueno, también hay que decir que los bancos centrales han mostrado, digamos, cierta tolerancia, ¿no? En sus mensajes. Digamos, descartaríamos un escenario en los que los tipos de interés, la inflación se mantiene en niveles más altos por encima de lo esperado, ¿no? Y durante un tiempo demasiado prolongado, algo parecido a lo que vivimos en el 94, cuando los bancos centrales tuvieron que dar la vuelta, ¿no? A la política monetaria de forma muy brusca, y eso, claro, asustaría evidentemente a los mercados, ¿no? Entonces, por eso somos positivos más en activos de riesgo. Muy bien, hablaremos a lo largo del debate de la inflación. Y Romualdo, ¿cuál es vuestro escenario actual? Pues nosotros compartimos un poco esa visión optimista, ¿no? De crecimiento económico global ligeramente por encima del 6%, que viene un poco distorsionado lógicamente por el efecto base del año pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de un crecimiento que no se ha visto en las últimas 4 décadas a nivel global. La clave, como estamos comentando, la inflación, y además la inflación tiene efectos bastante paradójicos, ¿no? Porque estamos viendo que si hay crecimiento económico y por lo tanto hay una subida de precios que es lógica, ¿no? Después de esta reactivación, lo que debería ser una buena noticia para los mercados, porque parece que volvemos un poco a una senda de normalidad, pues eso supone que los bancos centrales entonces, antes de subir tipos de interés, van a retirar estímulos, es decir, van a quitar las muletas que los mercados llevan utilizando para caminar durante muchos meses, porque parece que ya no las necesita, y eso automáticamente hace una aversión a la situación complicada cuando pues los inversores, cuando deberían probablemente de apostar más por esos activos de riesgos, pues parece que es un poco contraintuitivo, ¿no? La verdad es que los datos de inflación también estamos viendo que vienen presionados por básicamente 2 cosas, lo que comentábamos del efecto base y luego un tema que se está generalizando por las diferentes industrias, que es los problemas en las cadenas de suministros. Hay bastantes actividades productivas que, por ejemplo, las fábricas están teniendo
que hasta cerrar porque no tienen los suficientes componentes pues, para fabricar el automóvil o para fabricar un smartphone o un ordenador o una tablet, ¿vale? Y esto lo que hace es que, entre otras cosas, lógicamente, el stock existente, pues, como hay escasez, pues suba un poco los precios. Y luego, también nos gusta resaltar que la inflación oficial que estamos conociendo, pues probablemente no esté muy cercana a la inflación real que todos y cada uno de nosotros, a lo mejor como consumidores, en nuestro día a día, en nuestro bolsillo, nos está viendo impactada. Y simplemente por poner dos ejemplos, es el peso que tiene los conceptos de transporte y de alimentación en nuestra cesta de la compra, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante los últimos meses, pues el tema de transporte ha caído mucho, pero no es tan relevante para nosotros porque no hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿vale? Y sin embargo, alimentación, que ha subido bastante, que no pesa tanto en nuestra cesta de la compra oficial, según las estadísticas, pero en nuestro día a día sabemos que el concepto o la parte que destinamos a alimentación de nuestras compras pues es muy relevante, ¿no? Entonces por eso es muy importante a la hora que decías antes, entre otras cosas, de ver un poco a futuro cuáles son las oportunidades de inversión, pues por ejemplo debemos de tener un foco pues en aquellas compañías que bien sea comprando su deuda o invirtiendo en sus acciones, ¿vale? Pues tengan poder de fijación de precio, dado que en momentos complicados de inflación que pueden venir, pues no les sean tan afectadas desde el punto de vista negativo en este caso, ¿no? Sí, fijaos que bueno, en Estados Unidos ya hay subidas de precios de la energía de 2 dígitos, que eso influye directamente en el transporte. Es una de las cosas que más preocupa ahora mismo, junto con la subida del precio de los alimentos. Como bien decís, parece que los bancos centrales no están en absoluto preocupados, o bueno, por lo menos creen que será temporal este fenómeno. Que será temporal. No. Sí. No, Raquel, por favor. Sí, Raquel. No, es que yo creo que, como decían tanto Ula como Romualdo, ¿no? Yo creo que los efectos base van a ser muy fuertes. Tenemos que tener en cuenta que en abril el año pasado la inflación en Estados Unidos fue del 0,3, en mayo del 0,1 y en junio del 0,6, por lo tanto estamos plenamente en esta banda de estos 3 meses, abril, mayo y junio, donde el efecto base es más fuerte. Claro. Y por lo tanto yo creo que ya tenemos encima de la mesa el dato de inflación de Estados Unidos de abril. Esta semana tendremos el dato de mayo y probablemente pues será más elevado porque el efecto base también es mayor. Hay que recordar, como decía, que el dato de inflación el año pasado fue el 0,1 en mayo, por lo tanto mayor efecto base. Se espera que la inflación general vaya al 4,5 y la subyacente al 3,2% y probablemente pues en junio también esté por encima de sus medias históricas, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que veremos una cierta moderación y es lo que comentabas, ¿no? Que efectivamente pues en los discursos de los diferentes miembros de los bancos centrales, pues lo que vienen a decir es que estos tensionamientos de precios son transitorios y también hay que recordar que el año pasado la Reserva Federal en su evento anual de Jackson Hole pues anunció una flexibilización en cuanto al objetivo de inflación, ¿no? Que podría soportar, entre comillas, pues unos niveles de precios por encima de sus medidas históricas, siempre y cuando pues ello impulsara lo suficiente la creación de empleo y, en definitiva, el crecimiento económico. Por lo tanto, pues yo creo que pues estamos justo en esta banda de estos meses donde veremos ese tensionamiento de precios. A ello se une, como decían tanto Romualdo como Ula, las disrupciones puntuales en las cadenas de suministro y una vez veamos pues cierta normalización en eso, también esperamos ver esa normalización en los niveles de precios y por eso pensamos que no deberíamos ver en el corto plazo pues anuncios de tapering o de tensionamiento de política monetaria.
¿Cómo afectan estos periodos inflacionarios en la renta fija y en la renta variable? Porque bueno, hay veces que en las cuentas de los estados, sobre todo un estado tan endeudado como en español, pues hace mella, porque bueno, pagar altos intereses por nuestra deuda nos puede salir caro. ¿Cómo afectan en estas dos opciones? Pues, o sea, yo creo que el procedimiento tradicional y que en esta ocasión no debería variar es que si vemos que hay incrementos de inflación y, como bien decía Raquel, ya no con un objetivo numérico exacto, sino con una banda de precios para tener un poco más holgura y evitar estos picos, ¿no? Puntuales que se pueden dar en los datos mensuales que podemos estar conociendo, ¿vale? La primera etapa sería anunciar la progresiva retirada de estímulos. Es más importante para los mercados casi el anuncio que el hecho en sí o la materialización de la noticia. Y de hecho lo que hemos visto en ocasiones anteriores es que cuando el mensaje no se ha transmitido a los inversores de manera clara y directa y ha pillado por sorpresa, pues es mucho más dañino o genera más volatilidad en ese momento, como os digo, el hecho en sí del anuncio que luego la retirada gradual, que por otro caso, en este momento ya ha anunciado el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, ¿no? Y esto es que antes o después va a llegar. O sea, lo podemos retrasar y las autoridades, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero es que esto en el largo plazo es insostenible. Pues entre otras cosas, por lo que tú decías, por los niveles de deuda que hay, tanto no solamente desde el punto de vista de los gobiernos, sino que muchas veces también desde el punto de vista de la deuda corporativa, dado que con las ingentes compras mensuales que están haciendo, pues al haber un mercado con un comprador final, pues parece que ha marcado un suelo definitivo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando esa retirada de estímulos se produzca y ya sea una realidad, el siguiente paso debería ser pues una subida de tipos de interés, que por otro lado los tipos de interés, si lo miramos en una perspectiva histórica, pues están a unos niveles históricamente nunca vistos. Que suban desde los niveles actuales 25 o 50 puntos básicos, con una perspectiva de medio plazo, es que no representa nada y volvemos a lo mismo. Es más, el hecho de que vuelvan a subir otra vez los tipos de interés más que la noticia en sí. Por lo tanto, en teoría eso para la renta fija que tú comentabas, pues no es una buena noticia, porque si va a haber mayores tipos de interés de los actuales y por lo tanto la nueva deuda pública o deuda corporativa que se emita lo va a hacer a tipos superiores, pues los actuales inversores o compradores de deuda, pues lo que van a pedir pues es más retorno a las posibles compras en mercado secundario que haya. Y por lo tanto esos mayores retornos pues implican menores precios y por lo tanto esa volatilidad en los mercados de deuda sí que pueden venir por esos dos motivos, porque se quita un elemento fundamental que han sustentado estos mercados, que son la actuación de los bancos centrales, y por otro lado porque esa subida de tipos lo que va a hacer es que el inversor exija tipos superiores a los que puede estar exigiendo actualmente. Claro. ¿Y qué oportunidades tiene la renta variable? Yo totalmente de acuerdo con lo que comentaba Romualdo y apuntar que efectivamente yo creo que es clave la comunicación y la transparencia de los bancos centrales para que los diferentes agentes económicos pues adecúen sus expectativas, ¿no? Y de hecho, como comentaba Romualdo también, decía, pues el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá ya ha anunciado, ¿no? Ese inicio de retirada de estímulos. Y de hecho, la Reserva Federal, la semana pasada, pues una noticia que pasó un poquito desapercibida, pero yo creo que es importante, hablaba de que en su momento, en marzo del año pasado, aprobó un paquete que se llama Secondary Market Corporate Credit Facility, que bueno, pues es un paquete de compra de activos en su momento de deuda corporativa, tanto en directo como a través de ETFs, y la semana pasada pues lo que anunció es que va a ir reduciendo o va a ir vendiendo esos activos que en su momento recompró. El paquete tenía un tamaño de alrededor de 250.000 millones de dólares y no llegó a usarlo todo. Tenía alrededor de unos 14.000 millones de dólares, pero no tiene nada que ver con el tapering, pero es un inicio, ¿no? Es un inicio de que, bueno, pues esos programas extraordinarios que se vinieron aprobando, pues
van a irlos retirando poquito a poco. Totalmente de acuerdo también con lo que comentaba Romualdo en cuanto a los impactos en renta fija. Tradicionalmente lo que se ha venido a decir también es que una cobertura para la inflación en la parte de renta fija pues eran los bonos ligados a la inflación. Lo que pasa es que sí que es verdad que estos bonos ligados a la inflación generalmente tienen duraciones largas, duraciones más largas, con lo cual lo que a veces pues te viene bien por un lado porque estos bonos pues van reseteando el cupón en función de cómo vaya evolucionando la inflación, pero eso es positivo, pero la parte larga de la duración, como decía Romualdo, si hay una expectativa de subida de tipos, pues te puede penalizar por la duración de ese bono. Por lo tanto, nosotros pensamos que el principal hedge o la cobertura de cara a la inflación, pues la encontramos en la renta variable, que nunca, que no se suele hablar de ello, pero sí que es verdad que, como también apuntaban antes Ula o Romualdo, efectivamente la renta variable, si la inflación implica pues una subida moderada de los precios y lo que implica también es que las compañías, si son compañías de calidad, con ventajas competitivas, barreras de entrada, etcétera, y tienen poder de fijación de precios, pues tratarán de trasladar esos precios que ellos tienen en sus factores de producción, en sus inputs, al cliente final, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido, deberíamos ver cómo las compañías son capaces de, poquito a poco, ir trasladando al consumidor final pues ese incremento de precios y, por lo tanto, pues eso implicaría mayores ingresos, mayores beneficios y, al final, lo que decimos siempre pues es que la renta variable cotiza los beneficios futuros de las empresas y, por lo tanto, pues vemos que una cobertura tradicional también para la inflación pues podría ser la renta variable de calidad. Yo creo que antes de quizás irnos solamente a renta variable, yo creo que también dentro de la renta fija, es decir, que ahora no todos, evidentemente no estamos positivos, ¿no?, en renta fija de gobiernos, ¿no? Pero quizás en otro momento, quizás dentro de unos meses, cuando hayamos visto ya que el diferencial de la deuda de gobierno sea más interesante, podría volver a ser un activo a tener en cartera, ¿no? Pero dentro de la renta fija, bueno, pues desde luego sigue habiendo oportunidades, ¿no? Actualmente, bueno, nos estamos yendo más a la renta fija corporativa, deuda de alto rendimiento y en especial, sobre todo, a la deuda de mercados emergentes, que es muy interesante en este contexto. O sea que realmente hay un abanico enorme, ¿no? Aquí en la renta fija hay muchas más oportunidades fuera de lo que son meramente los gobiernos. Claro, es que yo creo que las carteras de renta fija ahora mismo tienen que ser carteras totalmente diversificadas y flexibles, ¿no? No podemos estar con carteras de renta fija posicionadas única y exclusivamente en deuda soberana, que nosotros también vemos poco valor, ¿no? Salvo momentos puntuales de tensionamiento que pueda haber en algún mercado, pero efectivamente vemos poco valor, y donde vemos más valor es, como dices tú, Ula, también en renta fija privada, en deuda corporativa, de diferentes calidades, combinando investment grade con high yield, de diferentes mercados, metiendo también emergentes. Y yo creo que la clave es que dentro de la parte de renta fija, que obviamente en función del perfil del inversor, pues siempre tienes que tener una parte de la cartera invertida de forma conservadora, salvo que el perfil del inversor sea totalmente audaz o totalmente arriesgado. No suelen ser la mayoría de perfiles así, generalmente suelen ser pues perfiles moderados o defensivos. Por lo tanto, una parte de la cartera pues siempre la tienes que tener ahí, ¿no? En renta fija. Y creo que antes, pues con tipos más elevados, pues quizás sí que podías utilizar esa estrategia de comprar un bono, comprar una emisión y estar esperando hasta vencimiento. Pero hoy día pues el mercado no te permite esa estrategia. Tienes que buscar pues estrategias totalmente flexibles y de gestores que lleven a cabo una gestión activa, valga la redundancia, ¿no? de las carteras, de las emisiones, para tratar de aportar pues unos puntos extra de valor en un mercado pues donde conseguir puntos adicionales de rentabilidad es muy complicado. ¿Qué otros activos creéis que no pueden faltar en una cartera de inversión?
Materias primas, por ejemplo, ¿no? Sí. El sector de las materias primas, nosotros creemos que ha invertido relativamente poco en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Y con ello no se ha invertido para mejorar su oferta, ¿no? Y su capacidad y su eficiencia en la producción. Entonces, tenemos un problema de que no ha habido inversión, y también la demanda, con la recuperación, la demanda de recursos naturales está creciendo. Tenemos la recuperación, tenemos la reapertura de las economías, se está ya produciendo viajes de ocio más que de viajes a nivel laboral, ¿no? Y la demanda de metales, por ejemplo, como el cobre, el litio, es para la fabricación de vehículos eléctricos está en auge, ¿no? Entonces, por ejemplo, las materias primas, y más en un contexto incluso de inflación, o sea, es un tema de oferta, de demanda, pero la inflación, en un contexto de inflación, las materias primas es un activo que nos gusta bastante, se puede comportar muy bien. Y Ula, hablas, es muy interesante del litio que se usa para la fabricación de baterías o del cobre. ¿Qué creéis que va a pasar o qué recorrido va a tener el petróleo? Porque claro, ahora estamos inmersos media parte del planeta en políticas de descarbonización y de enfocar nuestra economía en otro modelo donde el petróleo no tiene cabida. ¿Qué creéis que futuro le espera? Hombre, yo creo que es una transición que va a tener lugar en un plazo de tiempo que no va a ser de hoy para mañana. Claro. Es verdad que las agendas, digamos, de los grandes líderes mundiales, en esas agendas está un plan de reducción de emisiones, ¿no? Y la mejora transicionar hacia economías más verdes. Y lo estamos viendo también en los paquetes fiscales que están poniendo para ese fin pues Estados Unidos, en Europa también o en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, el plan de infraestructuras de Biden pues va a beneficiar muchísimo a las empresas expuestas a la expansión de energías limpias, de eficiencia energética, tecnologías también, por ejemplo, para mitigar el cambio climático. Va a destinar muchísimo dinero por ejemplo, a la fabricación de vehículos eléctricos. Están imponiendo ya también restricciones de cara a 2035 a algunos estados en Estados Unidos, que va a limitar la venta de este tipo de vehículos, construcción, por ejemplo, de puntos de recarga. Es verdad que va a haber una transición y son temáticas beneficiarias, desde luego. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Es muy complicado, de momento no para de subir. Y en el corto plazo realmente yo veo muy difícil, o sea, es una transición que va a tener lugar durante un periodo de tiempo muy, muy continuado, ¿no? Entonces no es de hoy para mañana esa descarbonización, los objetivos son a medio y largo plazo. ¿Veis oportunidades en el petróleo? Entonces, que no... Romualdo, adelante, que si no... Yo creo que o pensamos que el petróleo, que efectivamente esa transformación que está habiendo de los modelos productivos, hay dos cuestiones importantes que son, en primer lugar, que no va a ser de hoy para mañana y probablemente todavía el petróleo lo necesitemos en los próximos 40, 50 años. Y en segundo lugar, pero muy relevante todavía, que esto no es gratis. ¿Vale? Esto cuesta mucho dinero y muchas veces al final quien va a tener que pagar esta transición pues es hasta a nivel nuestro, a nivel de consumidor, a nivel de usuario, y ya tenemos los primeros indicios de lo que estamos viendo, sin ir más lejos, aquí en España, con la última reforma eléctrica de tarifas, de poner las lavadoras a no sé qué horas y cocinar el potaje a no sé qué horas para no consumir mucho, ¿vale? Entonces, el tema del petróleo todavía se va a seguir necesitando. Todavía esa transformación lo que va a hacer es que probablemente el peso que vaya teniendo no sea tan relevante como a día de hoy todavía tiene el petróleo para muchas industrias, ¿vale? Sobre todo, no solamente desde el punto de vista de producción, sino desde el punto de vista de consumo, ¿vale? En el sector no solamente manufacturero, sino también muchas veces en el sector servicios, de consumo, etcétera. Y que, por lo tanto, el precio, pues una vez más, como cualquier otro tipo de activo, va a venir por un lado de la oferta, que probablemente sea
sea razonable y más en el corto plazo, con estos que comentamos, reactivación económica, pues vamos a necesitar y demandar petróleo. Y por otro lado, pues estamos viendo que desde el punto de vista de producción, pues el cártel de la OPEC pues está más o menos viendo a ver los niveles de producción que pueden hacer, ¿no? Para intentar, entre comillas, pues sostener el nivel de precios. Si lo vemos en porcentaje, pues es muy parecido a lo que hablábamos antes de la inflación. El efecto base, pues prácticamente hace un año el petróleo cotizaba a precios negativos. Claro. Es decir, parece que artificialmente te daban dinero porque te llegas a casa un barril de petróleo, ¿no? Eso, cuando lo miras con que estamos hablando en niveles en torno a $70, pues evidentemente cuando haces esa subida de precios en porcentaje, pues el dato es disparatado. Pero por lo tanto sí que vemos oportunidad, sí que vemos que es una idea de medio y largo plazo y que toda esa transformación que ya está sucediendo pues no va a ser para mañana, sino que va a llevar tiempo y sobre todo que vamos a tener que encontrar entre todos la manera de financiar esa transformación hacia unos modelos de negocio, unos modelos económicos más verdes y más limpios, porque no es gratis. Claro, y luego también hay que tener en cuenta que de esto no se habla mucho, que las energías renovables, ahora si queréis comentáis su recorrido, son energías que necesitan un apoyo alternativo. No siempre hay sol, no siempre hay viento, no siempre hay lluvia, entonces también tiene que haber otra opción y una energía que le sustente, porque si no, o sea, nos enfrentaríamos a un apagón. En cuanto a las renovables, ¿cuál es vuestra valoración? Que ahora mismo antes si te parece, Beatriz, simplemente por hacer un pequeño, inciso, claro, un pequeño apunte. Estás en tu casa. Totalmente de acuerdo con lo que comentaban Romualdo y Ula, y simplemente comentar, nosotros, por ejemplo, desde Ibercaja Banca Privada, en las carteras no solemos tener o no tenemos exposición a materias primas, fundamentalmente por la volatilidad que muchas ocasiones tienen y porque en bastantes ocasiones no se mueven por criterios fundamentales, sino que intervienen factores también geopolíticos y demás, y que a nosotros como analistas y gestores pues nos resulta muy difícil también monitorizar, ¿no? Y por lo tanto, por eso ese factor de volatilidad extra que pueden aportar las materias primas, pues no lo incluimos en las carteras. Y dicho esto, y totalmente de acuerdo con lo que comentan Romualdo y Ula de esa transición larga, que no es de hoy, que no es de hoy para mañana, pongo en común que la semana pasada estaba leyendo pues, un informe de un analista especialista de petroleras, de una reconocida casa también de análisis, y hablaba pues, que los niveles actuales de petróleo, en torno a $70 el barril aproximadamente, pues que se pueden mantener en el medio plazo, que puede mantener su precio objetivo era entre $70 a $80 el barril, porque estimaba que efectivamente para cumplir con esos objetivos de descarbonización de las diferentes economías, los reguladores les están diciendo a las compañías petrolíferas qué inversiones pueden realizar o qué inversiones no, y si tienen que cerrar determinadas plantas, con lo cual en una determinada compañía británica pues lo que le pasaba es que no puede hacer más inversiones porque ya ha consumido casi, entre comillas, todo el cupo que tenía. Con lo cual, si efectivamente pues a las compañías se les van a limitar las inversiones, la demanda de energía pues o bien se mantiene o si todos crecemos pues se incrementará, pues efectivamente pues hay dos factores contrapuestos, ¿no? Uno de tema de oferta y otro de tema de demanda, que te permite quizá pues que los precios de petróleo pues más o menos se puedan mantener en estos niveles, ¿no? Habida cuenta, como decís, efectivamente que la transición energética ahí está, que todos vamos hacia lo renovable, pero no es de hoy para mañana, ¿no? Tendrá un periodo transitorio importante. Bueno, yo creo que desde luego, o sea, todas las que son renovables están muy apoyadas, ¿no? por los gobiernos, ¿no? Y además desde el punto de vista de la inversión, yo creo que las renovables no solamente que tienen, ¿no? que ofrecen una contribución positiva a la sociedad y al medio ambiente, sino también hemos visto que este tipo de empresas, por ejemplo, el año pasado, cuando muchas compañías estaban obligadas a suspender el pago de dividendos, las compañías renovables pudieron seguir repartiendo dividendos de forma estable a sus inversores. Y eso, desde el punto de vista de inversión es muy importante, ¿no? No solamente la parte más bonita, más verde, ¿no? Y son compañías que en general
pueden generar electricidad a costes más bajos y que en general mantienen flujos de caja positivos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de inversión nos parece desde luego que dentro de una cartera diversificada han de estar este tipo de compañías renovables que, por cierto, están creando un nuevo mercado laboral, también es importante. Sí, volvamos a la crisis. Como en todas, siempre ha habido agentes ganadores. ¿Qué sectores creéis que han funcionado mejor durante la pandemia? Son, bueno, evidentes el sanitario o el farmacéutico, que han tenido muy buenos resultados en balance. Imagino que también el tecnológico, por esto del confinamiento, que todos nos hemos puesto a hacer nuestra vida sin salir de casa, véase Zoom, aunque seguro que podéis mencionar alguno más y bueno, pues también es muy interesante de cara al futuro qué sectores creéis que tiene un potencial interesante. Sí, pues como comentabas, la verdad es que el año pasado yo creo que fue un año de dos mitades o de dos partes, ¿no? O sea, en la primera parte, pues sectores muy defensivos, y bien apuntabas, pues la parte de farma, la parte de quizá consumo, minorista, alimentación. Yo creo que todo eso pues fue más defensivo, y sobre todo tecnología, ¿no? Porque todos pues estábamos con los diferentes medios de comunicación, redes, internet, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que fue a partir, pues, después del verano, en cuanto empezaba a haber más visibilidad acerca de las vacunas, y sobre todo pues a partir del 9 de noviembre, con el primer anuncio de la primera vacuna disponible, es cuando ya empezamos a ver cierta rotación en mercado hacia pues un sesgo más cíclico, y eso es lo que ya vimos pues al final del año pasado, y que pues en gran parte se está prorrogando este año, ¿no? Con este escenario que hemos pintado, pues yo creo que prácticamente los tres de recuperación económica global, pues estamos viendo cómo los sectores cíclicos que se habían quedado muy retrasados el año pasado, o bien por las dinámicas de la propia pandemia. Estoy pensando en ocio y viajes, ¿no? Pues el año pasado claro, no había posibilidades de salir ni de viajar, pues obviamente pues este sector era uno de los más impactados. Pero otros sectores que están pues más ligados a la expectativa de subida de tipos, como puede ser pues el sector bancario o el sector financiero, pues está liderando este año. El sector de autos también, todo lo que es construcción, materiales básicos, como decía, ocio y viajes. Bueno, pues esos son los sectores que están liderando. Nosotros, desde el equipo de inversiones de banca privada, la verdad es que tenemos un enfoque en las carteras de buscar o tratar de buscar crecimiento, tendencias de crecimiento o temáticas de crecimiento consistente, de forma que los diferentes vaivenes o los diferentes ciclos económicos pues nos impacten o traten de impactarnos lo menos posible. Y en esas temáticas de crecimiento estructural identificamos tres. Una de ellas es una temática de consumo global, en el sentido desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de consumo minorista, de crecimiento de países emergentes, de consumo pues mismamente pues de pequeño electrodoméstico, de pequeños artículos sanitarios que estamos muy acostumbrados a usar, artículos de higiene personal que estamos muy acostumbrados a usar en el mundo desarrollado, y que no está tan extendido en mercados emergentes. Esa es una temática. Como digo, consumo global en la doble vertiente de consumo minorista y de consumo aspiracional, hablando de lujo. El lujo, la verdad es que lo producimos, como siempre digo, lo fabricamos en Europa, pero lo consumen otros. Ya nos gustaría también fabricarlo y consumirlo más aquí, pero se consume más fuera. Luego otra temática es todo lo relacionado con farma, sanidad, ¿no? Y en sentido amplio, no solo las puras farmacéuticas de investigación de I+D, sino equipos médicos, todo lo que implica pues, tema de gestión hospitalaria, hospitales, dependencia, todo lo relacionado con el aumento de la esperanza de vida. Bueno, pues esa es otra temática de crecimiento que implementamos en las carteras. Y la otra es todo el tema de tecnología. Tecnología igualmente en sentido amplio. No solamente estamos hablando de las FANG, ¿no? De las Facebook, las Alphabet, las Amazon, no solamente hablamos de eso, sino que hablamos pues,
pues de compañías de digitalización de procesos, de compañías que invierten en el vehículo eléctrico, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Bueno, pues toda esa temática de digitalización y de tecnología, pues es lo que tratamos de implementar en las carteras. Obviamente estas temáticas que estoy comentando este año se están quedando más retrasadas por esa rotación cíclica, pero pensamos que siguen teniendo esas fuerzas potentes a futuro de crecimiento estructural, y por ello pues nosotros seguimos apostando por esas tendencias. ¿Creéis que se nos ha pasado alguna oportunidad a los inversores, que hay precios que ya no volverán? Es difícil, ¿no? Cuando ha habido una corrección así, desde luego ya no puedes ponerte a mirar con el retrovisor. Ya está claro que o estabas, por eso hay que estar invertido, realmente. Si te vas cuando hay una caída de mercado, pues te vas a perder los mejores días. Entonces, mirar desde el retrovisor yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que hay que estar invertido y sobre todo siempre encontrar nuevas tendencias. Yo creo que lo que hablaba Raquel de las temáticas, de la inversión temática, que ha pasado de ser algo táctico a realmente algo estructural. Y eso se ve en la demanda y en el sentido que tiene tener tendencias que a largo plazo pues se pueden ver beneficiados, ¿no? De los cambios que van a marcar el planeta o la sociedad del futuro, ¿no? Y también por ello identificando compañías que lo van a liderar. Nosotros estamos muy positivos, por ejemplo, con la movilidad. Todo lo que tiene que ver, yo que sé, con la electrificación, el hidrógeno, vehículos autónomos, también todo el tema de las oportunidades en sensores, en drones. Va a haber una transformación de lo que es el mundo del transporte de mercancías y también de la infraestructura, por ejemplo, vial, ¿no? y de la comunicación entre vehículos, entre pasajeros y entre la infraestructura en sí misma. Y luego también otra área de tecnología que nos interesa muchísimo es todo lo que está relacionado con el blockchain. Nos parece que va a ser, de todas las tecnologías, quizás la que tiene un mayor poder de transformación. Que ha podido ser quizás, haciendo propósito de enmienda, uno de los errores, que ha habido inversores que no han mantenido ese proceso de inversión durante la pandemia por miedo de perderlo. Efectivamente, miedo, pero realmente las carteras, si te has mantenido invertido durante todo el año 2020, claro. Yo creo que a pesar de que puedes haber pasado miedo, ¿no? Y puedes haber tenido temor y dudas, pero desde luego no merece la pena hacer ese market timing porque no tienes la capacidad de decisión y tampoco nadie tiene la bola de cristal. Nosotros no tenemos la bola de cristal y los inversores de a pie tampoco la tienen. Entonces, lo mejor es dejarse guiar, ¿no? y dejarse asesorar por profesionales. Claro. Pues volviendo a la inflación, quería comentaros un dato, que según el último informe de Inverco, el 42% del ahorro de los españoles está pues aparcado en depósitos bancarios o en efectivo en cuentas corrientes. El inversor más conservador aquí pues, debería buscar el objetivo, entiendo que pues debatir la inflación como mínimo, al menos para no perder dinero, porque estamos viendo que tener los ahorros en el banco no es nada seguro. Bueno, seguro puede ser, la cosa es que sea seguro debe ser, ¿no? La cosa es que sea rentable, ¿no? Claro. Efectivamente, o que te dé una rentabilidad por encima del coste de la vida, ¿no? Claro. Yo creo que esa estadística pues también refleja lo que pues todos desde Allianz, desde BNY Mellon y desde Ibercaja pues tratamos siempre, y es aumentar la educación financiera de las personas, de los inversores, de los ahorradores, en el sentido de que pues en el contexto actual estar posicionado pues fundamentalmente en depósitos y en efectivo puede responder pues también a un momento puntual de incertidumbre económica o de situación puntual que podamos tener pues en esta situación de pandemia, de que las personas pues a lo mejor no tienen confianza, ¿no? con su situación laboral y tienen
un sesgo más conservador, pero luego miras esas estadísticas y prácticamente los porcentajes que has citado yo creo que se mantienen en esos entornos de forma histórica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una labor de todos, de nosotros como entidades, como entidades financieras, de ir aumentando esa educación financiera y también vuestra, de los medios de comunicación, que con estas conferencias y con estos seminarios, pues yo creo que también hacéis una buena labor, ¿no? Eso es, pues bueno. Sí, porque además sí, es que... Romualdo, perdona. Sí. No, que estábamos hablando antes de la transformación del sistema productivo, la transformación que también tenemos que entre todos ayudar desde ese puro ahorrador a ese inversor, tampoco es de hoy para mañana, sino que hay que ir ese servicio de asesoramiento, de gestión y de la cercanía con el cliente, entendiendo las necesidades, entendiendo el plazo de inversión, que es muy relevante a través de carteras globales y diversificadas, porque muchas veces el error que se puede cometer, que decíamos antes, de invertir por el espejo retrovisor, es un perfil de cliente que tiene todo su dinero en la cuenta corriente, ve un día o lee una noticia de que una determinada serie de fondos de inversión han subido en los 12 meses para atrás pues un 50 o un 60% y pasa del 0 a 100 en un día. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ahí probablemente pues puede haber algo de volatilidad, porque las inversiones de riesgo no es una línea recta hasta el infinito, sino que tiene volatilidad, y que lo que nos hace, por ejemplo, el plazo es intentar minimizar esa volatilidad. Pues lógicamente a lo mejor la experiencia no es muy buena y volvemos otra vez a la miopía cortoplacista en la toma de decisiones, ¿no? que solemos tener. Y por lo tanto, pues esa perspectiva de medio y largo plazo, con carteras diversificadas, con un ahorro que en principio no vas a necesitar en el corto plazo, pues lo que debe de hacer, y ese es el gran reto que nosotros tenemos como industria, al gran porcentaje masivo que hay de cliente conservador, con una inflación, digamos que por encima de los niveles que hemos visto últimamente, y con unos retornos porque la tasa libre de riesgo como tal es que ya no existe, o sea, es que es tasa segura de rentabilidad negativa, porque estamos hablando de menos 50 o menos 60 puntos básicos. Entonces hay que, y como decía Raquel, a través de la educación y a través de la formación, el contar y el ir transmitiendo los valores que tiene, pues ese largo plazo, ese estar invertido, no ha resultado nada más costoso para muchos inversores que el estar fuera de mercado. O sea, hay estadísticas por ahí que son realmente sorprendentes, que por ejemplo de la evolución que ha tenido la bolsa americana, por ejemplo en los últimos 20 años, el hecho de no estar invertido, haber estado fuera pues los 6 o los 8 mejores días, pues te ha eliminado el 60 o el 70% de la rentabilidad total. Vale. Y como no tenemos en principio la bola de cristal y tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos manejar y de lo que nosotros podemos esperar de nuestra cartera de inversión, pues claramente el hecho de elevarnos un poco de eso, de una noticia macroeconómica puntual, de un resultado empresarial trimestral, es que hasta por resultados trimestrales pues puedes tomar una decisión de inversión, no solamente muchas veces el cliente final, sino también el cliente institucional, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los mayores errores que hay cuando miras una cartera de medio y largo plazo en el tiempo, el retorno que has conseguido, una de las fuentes de retorno principales es el mero hecho de haber estado invertido. Y ya para cerrar el debate, me gustaría pediros una recomendación, consejo de inversión a nuestros lectores, cómo elegir la mejor gestora, porque bueno, en este caso la confianza es fundamental y bueno, dependiendo de cada perfil de riesgo habrá que fijarnos o tendremos que fijarnos en unas cosas o en otras. Pues por lanzarme la primera y alineado en lo que estábamos comentando, yo creo que mi principal recomendación para los inversores, para los ahorradores, es abstraerse del ruido de mercado, ¿no? Probablemente este año pues estamos teniendo poca volatilidad en los mercados, pocas incertidumbres. Llevamos con la bolsa europea pues un más 15, la bolsa americana un más 12 y pico, casi un más 13, y con poquitas correcciones. Esto no suele ser normal, ¿no? No suele ser normal. No fueron normales las correcciones del año pasado, de marzo, obviamente, pero esta linealidad no suele ser normal. Entonces,
En esos momentos de incertidumbre, que las habrá, de volatilidad, que los habrá, pues yo creo que lo importante es abstraerse del ruido y pues seguir las recomendaciones de su asesor, de su gestor, que definiendo junto con el cliente pues ese perfil de inversión, esos objetivos que se plantee, pues se marcará una estrategia a medio y largo plazo, y yo creo que lo importante es seguir esa estrategia, adaptarla a los diferentes escenarios, pero nunca tomar decisiones precipitadas en función del ruido de mercado, que, como decía Romualdo, pues te puede llevar, y Ula, te puede llevar a perderte pues los mejores días de mercado y a minorar en mucho tu rentabilidad potencial. Romualdo, o me lanzo. Venga, por favor. No, hombre, no, te estaba invitando. Pues mira, yo creo que, o sea, yo un poco que la recomendación, que no siempre es fácil, es pues un poco en la línea que dice Raquel, porque es que yo creo que no hay más receta que esa. Largo plazo adecuado, el perfil de riesgo del inversor al nivel de riesgo que estoy asumiendo en las carteras. A nosotros nos gustan las carteras flexibles y de gestión activa, dar la capacidad a cada uno de los gestores que nos haga la parte de renta variable, la parte de renta fija, total flexibilidad y no estar ligado a la composición de un índice de referencia, porque ahí el gestor no tiene capacidad de decisión o no tiene tanta capacidad de decisión. El evitar las modas cortoplacistas porque muchas veces además vienen con definiciones pues, de los años 80, o sea, la pura inversión sectorial como hacíamos en los 80, pues ahora mismo ya no tiene sentido. Los modelos de negocio de las compañías están variando, las definiciones de los sectores ya no son como eran antes. Entonces hay que buscar también temáticas alejadas de la moda, que sean de medio y largo plazo, pues como puede ser todo el tema de digitalización, todo el tema de urbanización, de consumo, cosas que sabes que van a funcionar, porque no hay un tema político, no hay un dato macroeconómico, no hay un resultado trimestral que lo va a afectada positivo o negativamente, simplemente es elegir buenas compañías. En esas compañías, pues de calidad, con buenos equipos gestores, alineadas con objetivo, y esto es muy importante, comentamos antes de sostenibilidad, porque es una senda que ya es imparable y que todos y cada una de las compañías tienen que afrontar en la medida de su capacidad de inversión, del sector en el que estén operando, que sea más o menos intensivo en energías más contaminantes y que por lo tanto esa transformación sea más necesaria, y eso al final lo que nos va a dar son todos los componentes para un resultado ganador, independientemente del ciclo económico que vamos a vivir, momentos buenos, momentos malos, resultados empresariales, la inflación que va a subir a bajar, un tema muy importante y que no hemos comentado mucho y que también pensamos que es una fuente, por un lado, de cobertura en las carteras, pero por otro lado de generación de rentabilidad, son las divisas, que es muy importante, ¿no? En un mundo globalizado como en el que estamos, pues es una palanca que a lo mejor pues esos años 80 que comentamos antes pues no era posible porque básicamente había 2 o 3, sin embargo hoy pues es una fuente donde debemos de apostar de mercados emergentes. Claramente pues China para nosotros nos parece una apuesta ganadora para las próximas décadas, yo diría. No sé si de aquí al próximo trimestre o hasta final de año lo va a hacer mejor que en mercados más desarrollados como Europa o Estados Unidos, pero el tener una parte de mi cartera en el mercado chino con el incremento, por ejemplo, que va a tener en índices globales, y por lo tanto va a haber mucho inversor institucional que simplemente por estar ligado a esos índices pues simplemente va a invertir en ese tipo de mercados, pues son las ideas que nos gusta y las que deberíamos de incorporar en mayor o menor medida en las carteras de nuestros clientes. Yo realmente es que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, Raquel y Romualdo. Tiene todo el sentido común. El problema que quizás veo es que los inversores que están que tienen su dinero en cuenta corriente, claro, no todos ellos tienen una solución para invertir y para poder dormir por la noche, ¿no? Porque tienen que asumir un riesgo que a veces no les apetece y no se sienten quizás cómodos. Desde luego es importante
estar invertido y tenerlo en cuenta corriente, pues realmente la inflación se va a ir comiendo ese dinero, ¿no? Quizás es la parte más complicada, ¿no? Las carteras más conservadoras. Ahí yo pues diría que confiaran en algún tipo de estrategia, como decía Romualdo, pues muy flexible, con un objetivo de rentabilidad riesgo determinado, pues más acorde a su nivel de riesgo, pero sobre todo una estrategia que pueda invertir de forma global en todo tipo de activos, porque realmente activos que puedan generarle algo de rentabilidad, con algo más de riesgo evidentemente, pero también a la vez que puedan estar invertidos en activos, bueno, pues que les protejan en un entorno en el que las cosas, bueno, pues no van tan bien y la volatilidad se apodera de los mercados, ¿no? Esa es quizás, como decía, la parte más complicada. Entonces, estrategias flexibles vinculadas a un objetivo de efectivo, no vinculadas a un índice tradicional y que te puedan hacer todo tipo de asignación de activos. Y por último, el tema de ESG o ASG, creo que hoy en día es una fuente más de rentabilidad para la cartera y también un buen ratio para poder seleccionar tanto emisiones en renta fija como compañías en renta variable que hacen un buen trabajo, ¿no?, en esta materia y que pueden tener, digamos, mejores resultados a largo plazo. Es importante también la labor que hacemos, digamos, las gestoras de inversión y los que estamos dentro del mercado, que también hacemos una labor muy importante de activismo empresarial con estas compañías y que de alguna manera estamos obligando, el mercado las está obligando a mejorar sus relaciones con, por ejemplo, con sus proveedores, con sus empleados, con sus clientes, con sus cadenas de suministro. Y realmente este tipo de activismo, de engagement del que hablaba, pues también está obligando a, pues, primero, hacer las cosas mejor, pero también a evitar riesgos innecesarios en las tomas de decisión a la hora de invertir en una compañía. Yo, por finalizar, simplemente un tema que me parece o nos parece muy relevante, que es el ser sistemáticos a la hora de invertir. Probablemente, pues no sé si un ahorro recurrente o un importe que tengo en la cuenta corriente, probablemente a lo mejor no hacerlo todo en un solo día. Es decir, si soy capaz de generar un ahorro en función de las circunstancias de cada uno de los clientes, pues de manera sistemática, de manera mensual o de manera trimestral, pues ir invirtiendo. Porque ahí lo que voy a hacer es diversificar también el momento de entrada de mis inversiones y que no a lo mejor si tengo 10 para invertir y las invierto 10 en un solo día, pues puedo tener la buena o la mala suerte de que sea pues un momento, entonces, aunque luego se minimice con el paso del tiempo, pero el empezar con buen pie, pues sí es importante, ¿no? Entonces, ese es sistemático, es hacer poco a poco, eso es que los momentos de entrada, cuando vaya comprando poco a poco, pues eso también va a hacer que probablemente o el retorno o riesgo que pueda obtener de mi inversión, pues también sea más eficiente. Totalmente de acuerdo, sí, sí. La diversificación no solamente por activos, por estrategias, por mercados, por sectores y sobre todo también en diferentes momentos temporales. Yo creo que es clave, ¿no? Raquel, Ula y Romualdo, agradeceros muchísimo vuestras ideas. Nos habéis dado unas interesantísimas lecciones de inversión. Ha sido todo un lujo. Tomamos nota de todo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, cuidaros mucho. Hasta luego.